El nuevo gobierno de los Estados Unidos tiene ambiciones tremendas en cuanto a infraestructura, medicina y educación. Solo para que se den una idea, actualmente el gobierno está negociando la aprobación de un paquete de infraestructura y educación que va a costar 4.5 billones de dólares. 4.5 billones es una cifra monumental y sería uno de los cambios sociales más grandes de los últimos 100 años. Esta no es ninguna novedad. Joe Biden y su gabinete ya habían detallado sus ambiciones en su programa llamado Build Back Better. Pero nosotros estamos hablando de montos inmensos. 4.5 billones de dólares es lo equivalente a casi 4 veces la economía anual de México. Y para empeorar las cosas, el gobierno de los Estados Unidos tiene niveles récord de deuda. En este gráfico ustedes van a poder ver cuánta deuda tiene el gobierno en relación a su economía, es decir, el Producto Interno Bruto. Durante la pandemia, la deuda del gobierno se disparó, llegando al nivel actual de 1.25 veces más que su economía anual. Si es que aprueban el paquete de infraestructura y educación de 4.5 billones de dólares que les mencioné y se prestan dinero para financiarlo, el nivel de deuda subiría aún más hasta llegar a 1.5 veces la economía anual del país. Estos serían niveles peligrosos y nunca antes vistos en los Estados Unidos. Por lo tanto, una de las propuestas del gobierno de Joe Biden es hacer algo que los estadounidenses detestan: subir los impuestos. Our tax system could only be described as un-American. Read my lips. No new taxes. Así es, el tema de impuestos es uno muy delicado en los Estados Unidos y siempre es un tema de peleas políticas. Pero ahora Joe Biden está proponiendo subir impuestos como nunca antes. En ese video yo te voy a explicar de qué consiste esta propuesta, qué impuestos van a subir y qué efectos tendría dicha subida en la economía. Y para poder entender cuáles son los planes del gobierno de Joe Biden, vamos a tener que separar entre los impuestos a personas e impuestos a empresas. Empecemos primero viendo los impuestos a las personas y los distintos grupos socioeconómicos en los Estados Unidos. El grupo de familias con ingresos más bajos de los Estados Unidos incluye la gente que gana una media de $21,720 o menos al año y representan más o menos el 20% de la población. El grupo de clase media incluye las familias que ganan una media de alrededor de $74,600 al mes y representan a más del 70% de la población. Y finalmente tenemos a las familias de clase alta que ganan una media de $400,000 o más al mes y representan alrededor del 2% de la población estadounidense. Las clases con ingresos más bajos y las clases medias supuestamente no van a ser afectadas por la propuesta de impuestos de Joe Biden. Es más, se sugiere todavía que estos dos grupos recibirán aún más apoyos vía los llamados tax credits. Los tax credits son esencialmente deducciones que te da el gobierno a tus impuestos. Un cambio que propone Biden es, por ejemplo, los tax credits a las familias que tienen hijos. Actualmente, los tax credits para las familias de ingresos medios y bajos es de $2,000 por niño por año. Pero con la nueva propuesta de Biden, este crédito va a subir a ser de $3,000 a $3,600. Y este es uno de los varios ejemplos de ese tipo de tax credits para las familias con ingresos medios y bajos. Pero mirando hacia las personas que ganan una media de $400,000 o más al año, estas van a ser las que más se van a ver afectadas. Estas son las personas consideradas ricas y Biden quiere que estas paguen la factura del cambio social. Actualmente en los Estados Unidos existe un sistema de impuestos progresivo. Eso significa que a lo que más ganas, más pagas en impuestos. Y actualmente las personas que ganan $400,000 pagan al llegar al último escalón del impuesto progresivo un 37% de impuestos a sus ganancias. La propuesta que hace el gobierno de Biden es subir este impuesto de 37% a 39.6%. Pero hay otro cambio que se está proponiendo: el incremento al Capital Gains Tax o el impuesto a ganancias de capital. Rápidamente, este tipo de impuestos se impone a las personas que, por ejemplo, compraron y vendieron acciones. Digamos que tú compraste una acción por $100 y en un año sube a $200. Eso significa que tu ganancia es de $100. Actualmente, el Capital Gains Tax en los Estados Unidos es de 0,
15 o 20% sobre esas ganancias. Este monto dependería en cuánto ganas en total, es decir, con tu salario y otras ganancias. Pues la propuesta del gobierno de Joe Biden es que los impuestos a ganancias capital sean al mismo nivel que los impuestos a los ingresos, pero solamente a los más ricos. Eso significaría, por ejemplo, que las personas que ganen más de $400,000 al año van a tener que pagar un impuesto de ganancias capital de 39.6%. Esto es algo que está enfureciendo a muchas personas. Pero demos un paso atrás aquí. Entonces, aparentemente el gobierno de Joe Biden no quiere subir los impuestos a los que ganan menos de $400,000 al año. Es decir, solamente le quiere subir los impuestos a los ricos. Es más, supuestamente van a haber más tax credits para las personas de ingresos medios y bajos. Pero es aquí donde la gente está protestando. Claro, ganar $400,000 al año es muchísimo dinero y cualquiera diría que esa es una persona rica. Pero este grupo de la población de los Estados Unidos argumenta que ya son ellos los que contribuyen con más al país. Aquí, en este gráfico, ustedes van a poder ver cuánto contribuyen las personas dependiendo de cuánto han ganado en un año. Las personas que han ganado más de $540,000 al año, es decir, el top 1% de la población, contribuye con un 40% de todos los impuestos federales. Mientras que las personas que ganan menos de $43,600 al año, es decir, el 50% de la población, solamente contribuyeron con el 3% de todos los impuestos federales. Por lo tanto, la protesta aquí es que las personas que ganan más de $400,000 al año ya están contribuyendo, pero los billonarios no. Solo para que te des una idea, si tú ganarías $400,000 al año después de pagar tus impuestos y por arte de magia ahorras esos $400,000, te tardaría más de 2,500 años para que llegues a ser un billonario. Y eso es lo que protestan estas personas. Los billonarios están viendo su patrimonio crecer de manera exponencial y no contribuyen. Este es un gráfico relativamente antiguo, pero aquí van a poder ver cómo los billonarios se beneficiaron durante la pandemia. Jeff Bezos, por ejemplo, fue de tener un patrimonio de $113,000 millones a $187,000 millones de dólares. Elon Musk fue de tener un patrimonio de $25,000 millones a $154,000 millones. Bill Gates fue de tener un patrimonio de $98,000 millones de dólares a $120,000 millones de dólares. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Crees que es correcto que los impuestos se suban a los que ganan más de $400,000? ¿Y qué me dices sobre los billonarios? ¿O crees que no deberíamos subir los impuestos a nadie? Déjamelo saber en los comentarios aquí abajo. Bueno, pero ahora veamos qué propone el gobierno de Joe Biden a las empresas. Como ustedes sabrán, el expresidente Trump bajó los impuestos a las empresas en el año 2017. En ese entonces, las empresas pagaban un impuesto de 35%. Trump firmó una ley y bajó los impuestos a que tengamos un impuesto de 21%. Este cambio fue muy bien recibido por la economía y todos en general estaban felices. Pero ahora el gobierno de Joe Biden quiere cambiar ese impuesto e incrementarlo de 21% a 26.5%. Y aunque este incremento no suene como mucho, lo es. Un incremento de 5.5% significa que las empresas tienen que subir sus márgenes de ganancia con un 5.5% adicional para poder compensar esta subida. Y si tú eres empresario, vas a entender que esto no es nada fácil. Luego, esta subida de impuestos puede tener consecuencias graves. Cuando Trump bajó los impuestos a 21%, muchas empresas empezaron a mandar su dinero de vuelta a los Estados Unidos de lugares como Luxemburgo, Suiza, Irlanda, las Islas Caimán y muchos otros lugares. Las empresas siempre tienen maneras de cómo no pagar impuestos, maneras que son legales. Y al subir los impuestos de las corporaciones de un 21% a 26.5%, el gobierno de Joe Biden está arriesgando que estas empresas nuevamente saquen su capital y encuentren formas de no contribuir con el pago de impuestos, algo que sería contraproducente. Es más, algo que se debería mencionar es que el gabinete de Biden empezó con ambiciones de subir el impuesto de 21% a 28%. Esto fue algo que cambiaron ahora, ya que se dieron cuenta que una subida de 7% era demasiado agresiva. Pero decir si este impuesto es alto o bajo es relativo. Para ver si es alto, deberíamos comparar con otros países grandes. En el Reino Unido, por ejemplo, el impuesto corporativo es de 19%.
En Alemania el impuesto corporativo es de 15%. En Francia el impuesto es de 26.5%. Así que, como se darán cuenta, al incrementar el impuesto a 26.5%, esto haría que los Estados Unidos deje de ser un país competitivo comparado a los grandes de Europa. Pero cuando se trata del resto del mundo, el impuesto corporativo promedio es de 23.8%, lo cual es más bajo que el nivel que tuviera los Estados Unidos. Pero bueno, demos otro paso atrás aquí. Entonces, si el gabinete de Biden aprueba todos estos nuevos impuestos, tanto a las empresas como a las personas privadas, ¿qué significaría esto? ¿Que van a poder pagar este nuevo paquete de infraestructura y educación? Pues no. Según un estudio de la Universidad de Pensilvania, en 10 años el gobierno podría recaudar 3.37 billones de dólares con estos impuestos. Esto es más de $1 billón menos que el paquete de 4.5 billones de infraestructura. Y ojo, esto es en un plazo de 10 años. Pero ahora, un último detalle. El sistema de impuestos de los Estados Unidos es uno extremadamente complicado y uno de los más complejos del mundo. Casi todo el mundo en los Estados Unidos necesita tener un buen contador para entender cuáles son las deducciones, cuáles son los tax credits y hasta cuáles son los impuestos que deben pagar. Es más, es este sistema complejo de impuestos que deja que la gente rica encuentre formas creativas de cómo disminuir sus impuestos. Y al cambiar el sistema de impuestos aún más, y al hacerlo más complejo como lo quiere hacer Joe Biden, solo están empeorando las cosas. Muchos políticos no están de acuerdo con Biden y sugieren que todo el sistema de impuestos de los Estados Unidos se cambie a uno más simplificado y con menos impuestos. Eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Qué opinas sobre la propuesta de impuestos del gobierno de Joe Biden? ¿Opinas que son buenas o preferirías ver el sistema antiguo que tenía el expresidente Trump? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico por qué los ultra ricos están invirtiendo en tierras agrícolas. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Bolivia.